Hola, soy la hermana Sandra Madoni de la Iglesia Nueva Creación y con el permiso de mis pastores, Manuel y Consuelo Marrero, bendito sea el Señor, un saludo grande para ellos. Voy a hablar del libro de Lucas para después conectarlo con Hechos de los Apóstoles. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias Señor amado por esta bendición de dar tu palabra. Señor, ayúdame a darla sencilla, simple, que sea de bendición y que sea, Dios mío, de inspiración para muchas personas. Las pequeñas enseñanzas que tenemos entre versículos, Señor amado, aunque parezca una historia, Señor, anecdotaria, hay un profundo mensaje que viene de ti. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Amén. Bueno, hoy hablamos del libro de Lucas y yo hice una pequeña investigación del libro de Lucas. ¿Quién era Lucas? Okay. Lucas fue el único autor no judío de la Biblia. Este libro fue escrito entre los años 60 y 63 del año del Señor, o sea, después de Cristo. El Espíritu Santo lo inspiró para dirigir este libro a Teófilo. Esto es de la Biblia de estudio Vida Plena. Teófilo, bueno, los comentaristas no se ponen de acuerdo. Teófilo, teo significa Dios, filo significa amigo o amor. Entonces no sabemos si es amigo de Dios o el que ama a Dios o al que Dios ama. No está bien clarito, pero supuestamente eso fue hecho a cierta persona, probablemente un cristiano con ese nombre, para satisfacer la necesidad de la iglesia de tener una narrativa completa de los comienzos del cristianismo. O sea que este libro fue escrito para los gentiles, para los griegos más que nada. Hay algunas teorías de quién era Teófilo. Según John Wesley, es posible que sea una persona eminente de Alejandría. Otros creen que él fue un oficial romano porque él dice excelentísimo Teófilo, y en Hechos de los Apóstoles cuando le escribe y le manda la narrativa de Hechos de los Apóstoles dice o Teófilo. No sabemos si fue un oficial romano. También puede haber sido un título honorario. Según Colosenses 4:14, Pablo era el médico amado, el acompañante de Pablo. Pablo tenía problemas de enfermedad y es posible que este médico gentil convertido al cristianismo lo acompañara en sus viajes y se lo considera fiel colaborador en 2 de Timoteo 4:1. Y también se lo menciona en Filemón versículo 24. Por los escritos, Lucas era una persona instruida, un experto escritor, un historiador y teólogo inspirado. Y para hacer repaso, Mateo escribió el libro de Mateo para los judíos, Marco lo escribió para la iglesia de Roma, Juan lo escribió para la iglesia, Lucas lo escribió para los griegos. El mundo gentil de habla griega tenía relatos orales sobre Jesús por testigos oculares y breves compendios escritos, pero no tenía un evangelio completo, no tenía una narrativa completa. Según Lucas, él dice que él ordenó, en el versículo del 1 al 4, dice que él ordenó estas escrituras, esta información, la puso en orden. O sea que él es un compilador de las narrativas y probablemente según los historiadores y según los comentaristas dice que él realizó investigaciones en Palestina mientras Pablo estaba en la cárcel en Cesarea, según Hechos 21, 17, 23, 23 y después del 26 al 32 y completó el evangelio hasta el final de ese periodo, o quizás también pudo haber ocurrido poco después de llegar a Roma con Pablo, según Hechos 28, 16. O sea que están esas dos teorías. Bueno, empezamos con los primeros versículos. La dedicatoria es del 1 al 4. Puesto ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, eh, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea que él está hablando de los apóstoles
¿verdad? Que ellos vieron cara a cara al Señor. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que esta persona, este personaje, recibió instrucción cristiana, y acá Lucas nos anticipa que la historia de él viene en orden. No, los otros evangelios ya lo vimos en el libro de Juan, que no empiezan en el orden cronológico, sino que hay escenas aquí y allá, empiezan en diferentes momentos. Aquí lo que nos está diciendo Lucas es que eh, los apóstoles, testigos presenciales, son el testimonio verdadero de que, o sea, con sus propios ojos lo vieron, y ellos tienen experiencia cara a cara con el Señor, ¿verdad? Y él habla del orden cronológico que estamos viendo acá. Después aquí habla del anuncio del nacimiento de Juan. La historia comienza con Juan el Bautista, como cuando aparece Juan el Bautista. Versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Desde el primer momento vemos como Lucas, como historiador, presenta el background, el pasado de estas personas. Y según los comentaristas, vienen de familias muy tradicionales de sacerdotes. Imagínense, vienen de las hijas de Aarón y de la clase de Abías. Primera de Crónicas 24:10, habla del octavo de Abías, y el séptimo de Jacós, que son descendientes de familias sacerdotales. Entonces, la idea de mencionar estos detalles es respaldar la profecía mesiánica. El Elías, profetizado en el libro de Malaquías, iba a venir de Miqueas, perdón, iba a venir a anunciar la llegada del Mesías. Entonces, tanto Zacarías como su esposa venían de familias sacerdotales, linajes sagrados escogidos del sacerdocio. Y dice también ahí, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que le da no solamente la historiografía de dónde viene el linaje, sino también su conducta actual es agradable a Dios. Ambos estaban esperando la llegada del Mesías, me imagino, porque toda persona en Israel siempre esperaba la venida del Mesías. Y dice aquí la escritura del versículo 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Número 8. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea que él estaba ejecutando su oficio de sacerdote. Había un horario para la administración y después se echaban suertes sobre quién iba a ser, porque ellos no es como nosotros hacemos sorteos y cosas así, la lotería y todo eso. Ellos creían que Dios les iba a controlar el resultado de las suertes, que cómo es ese resultado iba a venir de parte de Dios. Y en Hechos de los Apóstoles se ve algo muy parecido, donde se echan suerte sobre quién va a ser el apóstol. Entonces, no es algo como lo que vemos hoy en día, que está conectado con la fortuna y otro tipo de prácticas, sino que ellos realmente creían que eso iba a ser así. Entonces, ambos eran personas de agrado a Dios, que amaban al Señor y respetaban sus leyes. Y el nacimiento de Juan fue un milagro, igual que el de Isaac y de muchas otras personas, como el milagro de Sansón. Todos esos eran milagros, no eran nacimientos naturales. Versículo 10. Ok. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando en la casa a la hora del incienso. El templo era para los sacrificios y la parte de afuera del templo es donde se hacían las oraciones. Entonces ellos esperan que el sacerdote ponga el incienso y lo ponga delante del Señor, y en la simbología del incienso en la Biblia es las oraciones de los santos. Entonces todo eso tenía una simbología muy especial. Había un ambiente de gloria ahí donde estaba ministrando el sacerdote.
Y era un honor y un privilegio hacer eso. Versículo 10, probablemente dicen los comentaristas era un día de fiesta. El altar del incienso está justo frente al velo que divide el santuario del lugar santísimo. Acuérdense que yo les enseñé el arca del pacto, donde se guardaba el arca. Ese es el lugar santísimo. Se le dice en inglés the Holy of Holies. Ahí nadie puede entrar, excepto sacerdote una vez al año. Y estaba hecho de madera y encubierto de oro, que son símbolos de la pureza, de la no corrupción. Versículo 12. Dice 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías, versículo 12, al verle, y se le sobrecogió temor. Bueno, esta aparición, algunos dicen no fue una visión, fue realmente el ángel. En realidad no hay mucha diferencia, porque siempre que aparece un ángel o que hay una aparición sobrenatural de este tipo, la persona que es mortal se turba. Eso pasa en el libro de Daniel y en otros libros. Es una reacción muy común. Se ve en Jueces 13:22, donde se anuncia el nacimiento de Sansón. También en Daniel muchas veces Daniel se postra o se le debilitan las fuerzas y el ángel viene a tocarlo, porque la experiencia no es de temor como miedo, sino de reverencia, ¿verdad? A veces cuando la Biblia dice temor y temblor es reverencia, respeto. Después dice aquí, la oración había sido oída, ¿ok? Dice aquí en el 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y esto es bien bonito. El nombre Juan significa gracia, gracia de Dios, o habla de la gracia de Dios, y Dios le contesta la oración. Para Zacarías es un poquito tarde, pero para Dios nunca es tarde. En hebreo, tanto en hebreo como en griego, Juan significa gracia, y se ha usado antes en la Biblia. Lo que pasa es que con las traducciones de los nombres no siempre quedan los nombres iguales. Los pueden buscar en Primera de Crónicas 3:5, en Ezra 8:12 y en Jeremías 41:11, donde se habla el nombre Juan. Se usa el nombre Juan, o sea que ya existía, no en la familia de Zacarías, pero ya existía en la Biblia. Ok, dice acá, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bendito sea el Señor. Y eso es el voto nazareno, o sea que él está ungido para un propósito especial. El voto de los nazarenos es muy especial. En el libro de Números, capítulo 6, versículo 4, se utiliza. Ellos practicaban el ascetismo, se separaban. Sansón también era nazareno, él no podía comer del fruto de la vid. Está en Jueces 13:4, y probablemente Samuel lo era, Primera de Samuel 1:11, donde dice que no pasó navaja por su cabeza. También dice que era lleno del Espíritu Santo desde el vientre, como lo diceis de la misma manera que se explica de las funciones del Espíritu Santo en Isaías 11:2, o en Joel 2:28, donde viene por así, no es un indwelling, no es que habita dentro, pero como es, yo creo que esto es el anticipo de lo que va a pasar con Cristo, ¿verdad? Que vamos a ser llenos del Espíritu Santo por dentro. Pero dice que desde el momento de la concepción, desde el vientre de su madre, va a estar lleno del Espíritu Santo, ¿ok? O sea que va a estar lleno de la voz de Dios. Dios va a hablar por su boca. Dice aquí, versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Todo esto estaba profetizado en el libro de Miqueas, casi ya al final del libro, donde dice que todo esto que está explicando el ángel ya está explicado, donde el Señor viene a preparar el camino para el Mesías, llama al arrepentimiento y dice que hace volver el corazón de los padres a los hijos y dice que los que no escuchen el mensaje, ¿verdad? Bueno, les va a caer el camino sobre ellos, van a caer bajo maldición. Pero acá dice que Él quiere preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Versículo, respondió el ángel, ok. Entonces, Zacarías tiene una respuesta un poquito diferente de lo que María más adelante ella dice. Dice Zacarías, en vez de decir, bueno, Dios contestó mi oración y todo eso, él está negativo. Él dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. María casi preguntó con las mismas palabras, pero la actitud de María era de fe, que quería saber ese pedacito de información para seguir creyendo, pero el Zacarías tenía una actitud de incredulidad y dice, cómo eso va a pasar que ya estamos viejos los dos? 19, el ángel lo reprende y le dice, yo soy Gabriel, que significa fuerza de Dios, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y le dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y esto es bien interesante porque no se le permite a Zacarías hablar hasta que nace Juan, y yo he escuchado muchos mensajes con respecto a eso, porque quizás la palabra negativa de su boca iba a retrasar o iba a traer problemas al milagro que Dios estaba haciendo. Yo no lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que tuvo una sanción por no creer, porque tuvo una actitud de falta de fe y es algo muy triste. A veces, no es porque quiera ponerme a predicar en el estudio, pero Dios no llega tarde. No llegó en el momento que Zacarías quería, pero Dios no llega tarde. Bendito sea el Señor. Entonces dice ahí, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visiones en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Bendito sea el Señor. El Talmud nos indica que los oficios sacerdotales se hacían sin retraso. La tardanza de Zacarías generalmente pondría a las personas en ansiedad, ¿no? Seguramente ellos estaban ansiosos porque él no salía, pero a él al salir y no poder hablar entendieron que él vio una visión. Y él cumplió su tiempo como sacerdote, regresó a su casa. Los sacerdotes vivían en Hebrón. Y él continuó sirviendo al Señor. Hebrón queda más o menos a 20 millas de Jerusalén. Y es ahí donde vivían los sacerdotes. Voy a seguir con el 24 la semana que viene, porque quiero conectarlo con el anuncio del nacimiento de Jesús. Quiero que como conclusión vean las dos reacciones. Todo el mundo conoce que María aceptó la palabra que el ángel estaba dando, el mismo ángel que fue el ángel Gabriel, le dijo la misma palabra. Zacarías tuvo una actitud de incredulidad. María tuvo una actitud de fe. Como es, y la incredulidad le trajo consecuencias. Él no pudo hablar. Así que ustedes deciden si es porque Dios no quería que él hablara mal del milagro o él interrumpiera el milagro. Pregúntenle al Señor. Yo prefiero quedarme con el incógnito porque yo no sé qué fue lo que Dios quiso hacer con eso. Lo que sí sé es que hay que aceptar la palabra. Si el Señor envía una palabra, hay que aceptarla con fe, aunque tenga consecuencias, porque en el caso de María, que vamos a ver más adelante, ella ya estaba desposada con José, o sea que ya estaba casada en la primera etapa, que es la etapa del Kiddushim. Ella ya estaba casada y José, para poder despedirla, tenía que divorciarse de ella. Ella estaba, la palabra que el Señor le daba era fuerte y las consecuencias iban a ser fuertes, pero ella la aceptó. Bendito sea el Señor. Que Dios me los bendiga y sigan adelante, cuídense
y estudien la palabra todos los días, porque en ella hay vida. Bendito sea el Señor. Que Dios me los cuide.